Gracias por continuar con nosotros esta mañana de viernes 4 de enero de 2019. Seguimos enfocándonos en temas electorales. Recordemos que estamos a 29 días de las elecciones presidenciales programadas para el 3 de febrero de 2019. Los candidatos continúan en campaña y hay propuestas y puntos de vista que deben ser analizados, y eso es justo lo que vamos a hacer hoy con el doctor Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia de la República por Gana y Nuevas Ideas. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos al doctor. Seguidores del candidato presidencial de Gana, Nayib Bukele, denuncian a través de redes sociales que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se encuentran preparando un fraude para cambiar los resultados de las elecciones del 3 de febrero de 2019. Argumentan que la situación se complica debido a que la alianza Gana, Nuevas Ideas y Cambio Democrático no tiene representantes en el ente colegiado. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, respondió a los señalamientos que hacen en contra del ente contralor. Vivimos, imagínense, más de 10 millones de visitas cuando instalamos el sistema de voto desde el exterior. ¿De dónde 10 millones de personas? Tendrían que ser 2 o 3 países de Centroamérica visitando nuestro sitio. Y en algunas ocasiones solo para bajar imágenes. Y a veces son en casas alquiladas alrededor de la feria internacional. Ya lo detectamos esto. Es importante mencionar que desde hoy y durante todo el fin de semana, el partido Nuevas Ideas llevará a cabo diversas actividades para realizar un registro de personas que se encarguen de la defensa del voto durante las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Lo que buscan es que alrededor de 200,000 salvadoreños se acerquen voluntariamente a los 111 puntos de registros que se habilitarán a nivel nacional, así como se hizo durante la recolección de firmas para constituir a Nuevas Ideas como partido político. La jornada tendrá una duración de 3 días, es decir, 4, 5 y 6 de enero. Diseminados por todo El Salvador, para que nos vayamos a inscribir todos para ser defensores de los votos el día de las elecciones. Lo vamos a hacer para construir el mayor ejército de defensa del voto que ha visto nuestro país. Estamos a 30 días para las elecciones presidenciales y esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con el candidato a la vicepresidencia, doctor Félix Ulloa, sobre estos y otros temas de coyuntura electoral. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana de viernes le damos los buenos días al doctor Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia de la República. Félix, gracias por estar aquí, un gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel, el gusto es mío, como siempre, conversar contigo y con toda la audiencia de Canal 2. Así es. Doctor, comencemos hablando de una serie de declaraciones que daba ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral respecto a desconfianzas que había expresado Gana Nuevas Ideas, el candidato a la vicepresidencia, seguidores de Gana y de Nuevas Ideas, hablando digamos, del trabajo que está haciendo el tribunal. Él decía que no existen posibilidades de que se dé un fraude. Él hablaba de que el sistema electoral salvadoreño tiene los suficientes candados como para garantizar, digamos, la transparencia en el proceso y garantizar los resultados. Usted ha sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Me gustaría que hiciera su evaluación y decir, bueno, ¿qué piensan ustedes de todo lo que está ocurriendo respecto al trabajo del tribunal? Bueno, mira, hablar del Tribunal Supremo Electoral no es hablar exclusivamente del organismo colegiado, que son los magistrados, que son el organismo permanente que administra las elecciones y la justicia electoral. El Tribunal Supremo Electoral y los órganos temporales, las GEM, las GED y la JRB, constituyen todo ese andamiaje que el día de las elecciones es el encargado de administrar el proceso. Y además del sistema electoral que tenemos, que tiene muchas complejidades en materia de elecciones legislativas, en estas elecciones presidenciales, por primera vez hemos visto que se han tomado unas decisiones que ponen en duda la imparcialidad del organismo colegiado. Es decir, estoy hablando ya de los magistrados y las podemos ir midiendo, viéndolas en secuencia desde que se impidió que el candidato Nayib Bukele pudiera participar en el partido Nuevas Ideas como candidato de esta formación política. A partir de ahí que violaron no solo la Constitución, sino la jurisprudencia internacional en materia electoral, su propia jurisprudencia del tribunal que había aplicado la Constitución de manera directa en el mecanismo de control difuso y varias otras técnicas de juzgamiento que vimos que el tribunal no tenía
ninguna intención de aplicar la justicia electoral de manera imparcial. Y luego otras medidas que se fueron dando sucesivamente, la cancelación del Partido Cambio Democrático, que forma parte de esta alianza política también, junto con Gana y Nuevas Ideas, en una sentencia, en un fallo que queda para la antología de la jurisprudencia electoral como una de las manchas más grandes que tiene la historia del derecho electoral salvadoreño contemporáneo. Es decir, cuando ves tú todas esas actitudes, y para cerrar con broche de oro, impiden que casi 300.000 salvadoreños que estaban en Estados Unidos pudieran votar masivamente, al poner una serie de requisitos, condiciones que impidieron el voto masivo desde el exterior. Imagínate que de 303.000 salvadoreños habilitados con el DUI vigente con dirección a Estados Unidos, no se llegaron a registrar ni siquiera 7.000 personas, mucho menos que el 2014, porque le pusieron una cantidad de obstáculos. En el 2014, por ejemplo, el ciudadano que quería votar desde el exterior simplemente se empadronó en el padrón del exterior, punto. Ahora la gente tenía que hacer la solicitud, llenar una hoja, imprimirla, después de imprimirla, firmarla, después de firmarla, escanearla, después de escanearla, enviarla al tribunal, después que llegó al tribunal se comparaba con el DUI, y si el tribunal quería que esa persona votara, decía que sí, la validaba, y si no, simplemente decía que la firma no coincidía. Solo mi hija, que reside fuera del país, intentó 10 veces de enviar esa hoja escaneada y siempre el sistema falló. Es decir, tuve que recurrir a los contactos dentro del tribunal para que ellos pudieran habilitar la página, y así pudo entrar. O sea, pues que había una intención de impedir ese voto masivo desde el exterior para que se expresara, tal como lo han hecho ahora, algunos haciendo uso de la libertad que tiene el ciudadano de decir por quién votó, porque la secretividad del voto no es una obligación. O sea, tú no estás obligado a decir por quién votaste, es decir, es un derecho tuyo, pero nadie te puede negar que digas por quién votaste. Entonces, lo que están haciendo los ciudadanos ahora al mostrarlo es decir simplemente porque es su simpatía. Algunos piensan que esto es inducción al voto, que esto es propaganda. Todavía no estamos dentro de la mora de la propaganda electoral, aún así no se podría pues caer en ningún tipo de fallas o de violaciones legales. Sin embargo, no podés detener a la gente su deseo de expresar su simpatía, su deseo de apoyar un candidato presidencial. Pero bueno, dejando aparte estos hechos, primero pues dijimos negarle a Nayib que participara con su propio partido. Segundo, negarle la posibilidad de que participara en Cambio Democrático, sacrificando la existencia legal de un partido. Tercero, negando toda esta posibilidad de un voto desde el exterior. Cuarto, no permitiendo que Nuevas Ideas surgiera como partido político antes del 7 de febrero. Prorrogaron, extendieron plazos, dieron admisión a demandas que no tenían ningún sentido, con tal de que se pasara el 7 de agosto, porque era la fecha límite para que Nuevas Ideas, como partido legalmente inscrito, que ya lo es, pudiera participar en una coalición. Entonces, cuando tú ves toda esa serie de hechos en materia de administración de la justicia electoral, te entran dudas de la imparcialidad del organismo. Pero luego viene ya la parte técnica, que es donde supuestamente está la fortaleza en los procesos electorales modernos, porque el uso de nuevas tecnologías no solo facilita y hace más expedita el ejercicio del sufragio, sino que le da certeza y seguridad. Sin embargo, aquí hemos visto que todavía no está claro. En el primer simulacro que se hizo, fallaron varios departamentos. No sabemos si ya se corrigió esas fallas, pero hay la petición para que organismos internacionales pudieran, si no auditar el sistema de transmisión de resultados, por lo menos, o certificarlo, porque sería lo ideal que hubiera una certificación, ya que es un sistema que se va a usar por primera vez. Siempre la transmisión de resultados se le había asignado a una empresa internacional, ahora se está haciendo con recursos propios del tribunal, con técnicos del tribunal, y no hay una empresa internacional que lo audite o lo certifique. Entonces tenemos todas esas dudas que hay que aclararlas, porque la verdad es que yo, como administrador electoral que he sido
y asesor de muchos procesos electorales alrededor del mundo, no me gusta usar la palabra fraude prima facie, porque es una descalificación inicial a cualquier proceso, y lo que se trata de ver es cuáles son las falencias, cuáles son las fallas y corregirlas. Y todavía creo yo de que el tribunal está a tiempo de dar muestra de que va a cerrar su mandato dándonos un proceso electoral que quede libre de toda duda, porque fíjate la otra duda que se centra ahora, y ahí es otra cuestión de materia de cómo este organismo colegiado ha administrado la justicia electoral. Con el acta que han hecho, donde se permite que se cuenten los votos de los 4 partidos de la coalición y luego una casilla aparte de la coalición, la única justificación que dieron para esa acta, que todo el mundo la rechazó, tanto técnicos y expertos nacionales como internacionales, era que había que saber cuántos votos sacaba cada partido de la coalición para efecto de la deuda política. Hombre, eso, la deuda política y toda la parte del financiamiento está en la ley de partido, pero la certeza de un escrutinio y del resultado electoral que está en el Código Electoral te ponía frente a dos normas, es decir, cuál ibas a aplicar. Entonces, sí, frente a que cuánto dinero le vas a dar a un partido por los votos que sacó, o a tener la certeza del resultado electoral, desde luego cualquier autoridad, cualquier juzgador opta por esto, porque hay que darle certeza al resultado y no saber cuánto dinero le va a tocar a un partido. Y eso incluso se les dijo, miren, para eso pongan una hoja adicional para saber cuántos votos sacó cada partido y que le den los fondos que le corresponde. Pero desde ahí ya también se ha visto que hubo cierta malicia en imponer una acta de escrutinio que genera duda. Por eso es que se está levantando esta campaña de defensa del voto para evitar que en las juntas receptoras de voto, en la JRB, vaya a darse esa posibilidad, que todavía yo no quiero hablar de fraude, pero sí de manipulación o alteración o modificación de la voluntad del pueblo, o sea, de lo que el ciudadano ha dicho y ha expresado en cada papeleta. Ayer el presidente del tribunal hablaba y se quejaba de la situación que se dio a principios de diciembre, cuando decía de que gente de Nuevas Ideas había irrumpido en las instalaciones del tribunal, y allí sí se hablaba de la palabra fraude, que se estaba orquestando un fraude al interior del tribunal. ¿Cómo interpreta usted esta situación que se dio? Porque de hecho él decía de que la gente de Ghana se había deslindado de lo que había pasado, digamos, a principios de diciembre a las afueras del tribunal, cuando decía que se había ingresado de forma violenta a las instalaciones del tribunal. Mira, yo estaba fuera del país cuando se dio ese incidente, y lo que vi en los videos no es que se había irrumpido violentamente a la instalación del tribunal. Hay un video que circula en las redes sociales donde se ve que desde adentro del tribunal la persona que está en el portón abre el portón y permite que 8 o 7, no sé cuántos, de las personas que están manifestándose pasen y entren a las instalaciones para ir a verificar lo que estaba pues en cuestionamiento. O sea, pues que no hubo ni actos violentos, ni mucho menos forzar puertas o mantener de rehenes a funcionarios. Es decir, toda la magnificación que se quiso hacer pretendiendo descalificar una reacción natural de una formación política que siente que se le está alterando pues o violentando algún derecho. Yo creo que en este caso y en otras situaciones yo he visto reacciones mucho más violentas, de verdad, o sea, donde incluso pues recordemos solo las últimas elecciones presidenciales, cuando la fórmula de Arena no estaba satisfecha con el resultado que dio el Tribunal Supremo Electoral, el candidato presidencial Norman Quijano no solo salió violentamente a las calles, sino que llamó a que hasta que se diera un golpe de Estado, que saliera el ejército, que se fuera. Es decir, eso es violentar la institucionalidad y no confiar en las reglas de la democracia. Aquí no, aquí lo que hubo fue un acto de protesta y decir, miren señores, ¿qué está pasando? Y era tan justa y legítima esta protesta que uno de los magistrados posteriormente aceptó que sí había habido un error en la imprenta, creo que era la impresión de las papeletas, el color, algo así, y que se corrigió. O sea, pues que ante un hecho que se está dando y con todos los antecedentes que hay, el salir y expresar el descontento es lo más natural en una democracia, de manera pacífica y organizada. Ahí no hubieron ni actos vandálicos, ni quiebra de vidrio o de atropello de ciudadanos, y mucho menos una irrupción violenta en las instalaciones. Te digo, hay ese video donde se ve
que desde adentro del tribunal abren la puerta para que los manifestantes entren y dan un número, creo que son 7 u 8, para que puedan pasar, y ahí se corrigió el problema, se cambió el color o lo que estaba en cuestionamiento, y el problema pasó. Félix, hay una serie de elementos de fondo, digamos, en esta digamos, unión que se dio entre Nuevas Ideas y Gana. ¿Cuáles son los términos del acercamiento que se dio, digamos, entre Nuevas Ideas y Gana? ¿Cuáles son esos acuerdos? Porque mucha gente se pregunta que cuáles son, digamos, esos puntos que establecieron a la hora de firmar esta alianza entre el partido naciente, Nuevas Ideas, que según el presidente del tribunal no está participando en el proceso del 3 de febrero, sino que el que está participando es Gana, y bueno, y muchos ciudadanos se preguntan cuáles son los términos de la unión que se dio entre Nayib Bukele, Félix Ulloa y que forman parte de Nuevas Ideas con Gana. Es que es lo que hemos dicho en repetidas ocasiones, porque mucha gente está acostumbrada a ver que este tipo de acuerdos son producto de grandes negociaciones con el único partido con el que hubo una negociación que duró varios días, fue con Cambio Democrático. Es más, yo participé en todas y cada una de las reuniones con Cambio Democrático y se discutían cuáles eran los términos de la alianza, cuáles eran las condiciones en las que se iba a participar, en fin, todo lo que se hace cuando se busca este tipo de entendimientos. En el caso de Gana, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que fue una situación muy sui generis, porque no hubo ese periodo de negociaciones, ni de acuerdos, ni de firmar documentos con Cambio Democrático. Se elaboraban minutas de cada reunión para ir dejando registro de los acuerdos que se iban logrando. Esto fue una situación que se dio en cuestión de minutos. Yo la he contado varias veces y puedo relatarla de nuevo, porque claro. La situación es la siguiente. Cuando el Tribunal Supremo Electoral, con 4 votos, el 25 de julio a las 7 de la noche decide cancelar a Cambio Democrático, a pesar de que se había expresado públicamente por el mismo presidente del tribunal, porque el presidente del tribunal había dicho que él, que había sido el proponente en el 2015 para que no se cancelara a Cambio Democrático, él iba a mantener esa posición. Y esa noche, porque sabíamos que los otros 3 votos de los 3 magistrados que están vinculados a los partidos de la coalición, pues estaban en esa línea de cancelar a Cambio Democrático, no porque hubiese una base legal para cancelarlo, sino porque era la forma de impedir que Nayib Bukele participara en esta contienda electoral. Recordemos que toda la estrategia que se ha hecho desde el inicio de la carrera política de Nayib Bukele ha sido irle poniendo obstáculos, irle tratando de inhabilitar, irle tratando de poner juicios en la Fiscalía, en la Corte Suprema, en el Tribunal de Ética, en la Corte de Cuentas. Es decir, hay una permanente y sistemática campaña de atacar a Nayib para inhabilitarlo y que no participara. Pues la última carta que tenían era cancelar a Cambio Democrático, porque era el partido donde él se había inscrito, y ya pues prácticamente todos los partidos habían llevado a cabo sus elecciones internas y ya no había ninguna posibilidad que se inscribiera en ningún otro partido. Pero a esa hora, cuando se cancela Cambio Democrático y Nayib decide ir a hablar con ellos para ver qué es la reacción, qué es lo que se va a hacer, porque el día siguiente había que pensar si se presentaba un recurso de amparo a la sala, o sea, esperar la notificación, hacer todos los procesos que se hace en términos judiciales. Pero ahí acordaron, es decir, yo no estaba presente, pero no te puedo decir qué fue lo que se acordó, porque cuando a mí me llamaron era ya después de las 10 de la noche. A las 12 de la noche, Gana era el último partido que podía admitir a un candidato a sus elecciones internas, porque ese día a las 12 de la noche se cerraba el plazo. Entonces, cuando me hablaron a las 10, pasadas las 10 de la noche, me dijeron pues que ya había visto ese acuerdo, estaban ya las 3 direcciones, la dirección de Gana, la dirección de Cambio Democrático y Nayib, y me dijeron, bueno, hemos llegado a este acuerdo y hemos pensado que tú puedes ser compañero de fórmula, si estás de acuerdo, pues. Entonces ahí yo dije, bueno, es decir, no iba a pensar, bueno, sí, no, dame 24 horas. Aquí, como yo le he dicho, la historia llama a la puerta y este es el momento histórico para el país, porque ese hecho que se dio, que tú lo puedes ver como una coincidencia política, histórica, una medida de audacia, como lo quieras calificar, fue el punto
de inflexión en la historia moderna de El Salvador. Esa es la significación que hay que tener, porque en ese momento, cuando en Arena se estaban celebrando y había fiesta ya, porque Nayib Bukele estaba fuera de la contienda, porque a las 10 de la noche ya se había corrido la noticia que el tribunal había cancelado al CD y todo el mundo sabía pues que ya no había posibilidad que Nayib participara. La gran sorpresa de la historia, que es la que se va a escribir exactamente dentro de un mes, vamos a estar el 4 de febrero celebrando que hicimos historia en El Salvador y que el país abrió una nueva etapa. En ese momento Nayib se estaba inscribiendo en el partido Gana. Entonces a mí me llama, siento que ese es un llamado de la historia y acepto la responsabilidad. Es decir, nosotros no estamos en una campaña electoral o electorera a esta etapa de mi vida, es decir, este es un compromiso de vida que yo he tenido todo el tiempo. Si durante el periodo del conflicto militar, durante la guerra, arriesgamos el valor más preciado que es la vida para poder darle al país un futuro mejor, una situación de estas que es justamente lo que hay que entender y que es lo que el pueblo salvadoreño está interpretando justamente, que vamos a hacer la historia, que estamos cerrando una etapa, un ciclo que se llamó la posguerra y que fue mal administrada por los dos partidos que administraron este periodo, 20 años Arena, 10 años el FMLN, y que a diferencia de otros países que cuando han salido del conflicto han logrado reconstruirse, miremos el milagro alemán, miremos Japón después de 2 bombas atómicas en 2 décadas, o ser potencias, aquí en más de 2 décadas, porque fue desde los acuerdos de paz que ya tienen 26 años, el país sigue peor. Entonces el pueblo se ha enterado y ha visto que la corrupción galopante que se dio durante este periodo no ha permitido que el país se levante. Entonces el momento es ahora, el reto, y lo que vimos era, fíjate bien, para que quede claro y que la gente no se equivoque, lo que quedó claro era que la última posibilidad histórica de hacer este cambio y que las dos fuerzas, porque ahí sí fue una conspiración de las dos cúpulas partidarias, de Arena y del FMLN, de cerrarle a Nayib la posibilidad de participar, porque el magistrado Julio Olivo, que es el presidente del tribunal y que contra toda su formación académica, su independencia política, había dicho que no iba a cancelar a Cambio Democrático, el último día, a última hora, dio su firma. Sin la firma de Julio Olivo no se hubiera cancelado Cambio Democrático. El único magistrado que se separó y que resonó su voto fue el magistrado Cardoso. Los otros 3 ya sabíamos porque estaban en la jugada de cancelar a Cambio Democrático, pero no se esperaba que un magistrado que se dice independiente, que se dice respetuoso del derecho y que se respeta como jurista, hubiera cometido eso. Ya quedó ahí registrado, es otro Chente Vilanova allá en materia electoral en este país. Pero bueno, el tema es ese. En ese momento se abre para El Salvador la última oportunidad de ver hacia el futuro y de avanzar. Entonces todo lo que se había confabulado para impedir que Nayib pudiera participar, se dio esa última oportunidad y había que tomarla. Y eso creo yo que es el golpe de audacia histórico que va a quedar registrado en los libros de historia de este país, ese 25 de julio de 2018, que es cuando El Salvador hizo el giro para darle al país la oportunidad de la gran transformación y terminar con este periodo de mala administración de la posguerra, de corrupción, donde el país fue peor que en la guerra, porque en la guerra hubo destrucción, pero en la posguerra lo que hubo fue saqueo. O sea, se saqueó al Estado, se saqueó a la sociedad, se empobreció al pueblo, nos ha llevado a esta situación de violencia incontrolada. Bueno, no tenemos que hacer ese diagnóstico porque todo el mundo lo vive diariamente, como nos ha llevado la corrupción a esta situación. Entonces, ahora viene la oportunidad. Lo que no quisieron hacer de manera institucional, que se le permitiera a una nueva fuerza surgir, emerger, caminar institucionalmente dentro del proceso, porque se le pusieron todos los obstáculos. Bueno, hubo una posibilidad histórica y por ahí estamos ya participando en las elecciones. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. Hoy tenemos aquí en el espacio de la entrevista al doctor Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia de la República. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el doctor Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia de la República y compañero de fórmula de Nayib Bukele en los partidos Gana Nuevas Ideas. Félix, se está convocando a ciudadanos
para mañana, digamos, y el fin de semana, gente que se una a ustedes en un proceso de cuidado digamos, del voto, así le decía el candidato a la presidencia. ¿Cuál es en sí la idea de fondo con la que ustedes, digamos, montan este proyecto de convocar a la gente? Bueno, mira, la idea y la necesidad surge de dos hechos fundamentales. El primero es que el pueblo salvadoreño ya tomó la determinación. Todas las encuestas, absolutamente todas, de manera sistemática, permanente, reiterativa, dan como ganadora en primera vuelta a Nayib Bukele. Incluso la última, la de ayer, no sé si viste en un medio televisivo que pasó la encuesta anoche, daba también siempre como ganadora en primera vuelta a Nayib Bukele. O sea, pues que no hay lugar para dudas en que Nayib va a ganar en primera vuelta. Ese es el primer hecho. El segundo hecho es que frente a estas falencias del proceso, el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral vaya a ensayar y a inaugurar un nuevo programa de transmisión de resultados o de escrutinio que no está certificado por un organismo internacional, que está hecho por técnicos que son puestos ahí, políticos, partidistas, en el tribunal, y que no quiera dar los códigos fuentes para que se pueda auditar este sistema, se lo puede dar a organismos internacionales para que verifiquen la legitimidad de la transmisión, no solo de resultados, sino de cómo se van a contar los votos, porque ya vimos en la última elección, hoy en marzo, que la empresa que estaba haciendo ese escrutinio tuvo una falla, se explicó diciendo que era un script y que por eso estaban saliendo electos los que no tenían que ser electos. Entonces dicen que se corrigió, que el problema fue que una ardilla chocó con un cable de la luz y que eso generó un problema en el sistema. Bueno, hay mil explicaciones que en una elección presidencial no se puede correr ese riesgo. Entonces, Félix, pero usted conoce las entrañas del Tribunal Supremo Electoral muy bien, porque usted trabajó en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cree o ve posible que este tipo de cosas se puedan dar? O sea, de que en determinado momento, digamos, los resultados se puedan manipular de tal forma en el sentido de dar un resultado que no es tal vez, digamos, el correcto. Bueno, lo vimos hoy en marzo, se estaban dando resultados que no eran los correctos. O sea, no es una cosa que la estamos inventando, se ve, por eso hay que tener certeza y son dos momentos distintos. Uno es la certeza en que el software que se va a utilizar, que sea certificado, auditado por un organismo internacional imparcial y que diga, sí, miren, no hay ningún problema en los códigos fuentes y lo que se va a transmitir es lo que realmente van a digitar, porque también hay mucha leyenda negra. Ya dijeron que han cambiado todos los digitadores. Los digitadores son los que están transmitiendo del acta al sistema y eso es lo que se va a contar. Pero el temor, y ahí es donde viene todo este mecanismo de defensa del voto y que el pueblo ha respondido, y en todas partes donde vamos nos dicen, estamos listos para defender el voto, estamos listos para defender el voto, porque ya no se trata de que vamos a ganar. Es decir, ya eso está escrito en todos los estudios de opinión y en la conciencia y en el corazón del pueblo. Nayib va a ser el presidente de El Salvador. El tema es el reconocimiento por la autoridad electoral mediante el proceso de escrutinio, primero el escrutinio preliminar y luego el escrutinio final, y ahí es donde entra el mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque desde el momento que aceptaron esa acta, que todo el mundo les dijo que era incorrecta, que iba a generar, es más, yo en este programa te lo dije a ti, no quiero acusar al tribunal de que está haciendo esto con intención de fraude, pero sí le quiero decir al tribunal, y lo responsabilizo como autoridad electoral, de crear un mecanismo que puede ser fuente de conflictos electorales, porque ahí va a haber problema al momento de estar haciendo el escrutinio preliminar en la JRB, de que alguien va a decir, miren, súmenle los 2 votos de este partido a la coalición, son 3, no son 4, son 2. Es decir, hay que evitar eso. Como administrador electoral y asesor que he sido de muchos organismos, lo que uno hace en los diseños de procesos eleccionarios o incluso pues ya del día de las elecciones, facilitarle al elector y tratar de evitar los conflictos electorales. Pero aquí lo que hicieron generar una fuente de conflicto. Entonces, frente a eso, hay que tener mecanismos desde la sociedad para evitar que se puedan magnificar esos conflictos o que una alteración en el recuento de las papeletas pueda llevar a un cambio en la voluntad del pueblo. Entonces, la gente que se está incorporando
tanto de las estructuras formales, los que están ya acreditados y capacitados en la JRB, como el cuerpo de vigilantes. Ellos saben cuál es su rol, pero el pueblo quiere estar participando también, quiere ser testigo de que su victoria no le va a ser escamoteada por un sistema fraudulento o un sistema débil o un sistema que tiene errores. Entonces de eso se trata, de estar pendientes y que los observadores nacionales o internacionales, que también son una garantía adicional, puedan también testimoniarlo. Y aquí es donde el tribunal puede dar muestras de que está jugando a la imparcialidad. Si habilita a todos los observadores que se le han solicitado, tanto los organismos nacionales como los internacionales, y si permite que sistemas que se utilizan en todos los países, en todas las democracias, en todos los países nuestros, que se hagan lo que se llama el conteo rápido. El conteo rápido es un mecanismo que sirve para tener el conocimiento no oficial, pero sí certero, de la tendencia de los resultados. Yo lo he implementado en muchos países, en República Dominicana, en Perú, en Nicaragua, en Guatemala, lo hemos hecho, bueno, en Haití nos sirvió mucho para evitar que un resultado electoral que por errores de la autoridad electoral estaba cambiando a un candidato, el candidato René Preval, en nuestro sistema de cómputo del conteo rápido tenía 52.8%. Y cuando empezaron a contarse por las autoridades electorales locales, lo habían bajado a 48%. O sea, él ganaba en primera vuelta, pero la autoridad electoral lo estaba poniendo menos, siempre como ganador, pero obligando a una segunda vuelta. Entonces se sacó el documento ese, lo sacó el funcionario de Naciones Unidas que estaban en ese momento de la MINUSTA, y con eso se evitó un conflicto social muy grande. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de que haya un mecanismo que permitan que ante la incertidumbre, que ante una situación de tensión, se desborden las pasiones y se pueda tener los resultados de manera independiente e imparcial, porque de eso se trata, de que sean organismos imparciales, internacionales. Aquí no sabemos, yo no sé si el tribunal ya aceptó, porque este sistema del conteo rápido, generalmente la OEA lo ha hecho también. Me tocó verlo en dos países, el CONCAUN que hizo la OEA, en Nicaragua en el 2011 y en Dominicana. Incluso en el 2011 en Nicaragua, por un problema que hubo de unas elecciones poco transparentes, el mismo representante de la OEA, Dante Caputo, en esa época, denunció de que su conteo rápido ya no se iba a llevar a cabo porque le habían alterado la forma en que él estaba recogiendo la muestra. O sea, y quedó registrado, está en el informe de la Unión Europea que le dirigía Aguado Barrio Nuevo, creo que era el apellido, de que eran unas elecciones totalmente opacas. Entonces ese reporte, tanto de OEA como de la Unión Europea, de las elecciones de 2011 en Nicaragua, debe servirnos como reflejo, porque mira dónde se ha llegado Nicaragua a estas alturas, por no respetarse los procedimientos de la democracia, por no respetarse las reglas de la administración electoral y por hacerlo con una agenda de querer favorecer a un candidato o a un partido político, o afectar a un candidato o a otro partido político. Félix, pero hay una situación real también, que las encuestas necesariamente marcan, digamos, o marcan algunos puntos de lo que podría ser el resultado de una elección, pero ya lo vimos que pasó en Estados Unidos. Hillary Clinton era la favorita y al final pues vimos que cayó por lo menos ante Donald Trump. Lo hemos visto en otras partes del mundo donde las encuestas dicen una cosa y al final el resultado no es necesariamente el que han marcado. Si revisamos en el caso de El Salvador, lo que pasó con Norman Quijano y el profesor Salvador Sánchez Serén, todas las encuestas daban por ganador a Norman Quijano en determinado momento y al final resultó que el presidente de la República fue Salvador Sánchez Serén. En el caso de Nayib Bukele contra Edwin Zamora, por ejemplo, los resultados decían de que iba a ser una victoria arrolladora hasta cierto punto cuando Nayib Bukele ganó la alcaldía, pero al final vimos que fueron unos 6.000 votos los que hicieron la diferencia, digamos, entre un candidato y el otro. ¿No consideran ustedes que están haciendo cuentas demasiado alegres en cuanto al tema de las encuestas y que ya el resultado en las urnas no puede ser necesariamente el que han venido marcando los sondeos de opinión? Bueno, mira, hay encuestas y hay encuestas, y hay sistemas y hay sistemas. Por ejemplo, el sistema de Estados Unidos no se equivocó. Hillary Clinton ganó. O sea, sí, ganó el voto popular. El voto popular, sí. Más de 3 millones encima de Donald Trump. Lo que pasa es que el sistema electoral de Estados Unidos
no es de elección directa, No. sino que es de elección indirecta, porque quienes votan para elegir al presidente no son los ciudadanos, Sí. sino que son los colegios electorales. Entonces, Donald Trump ganó la mayoría en los colegios electorales, sobre todo en los estados, estos estados bisagra, ¿no?, que oscilan. Sí, sí, sí. Entonces, las encuestas dieron el resultado correcto. Hillary ganaba y ganó. No fue electa por el sistema electoral, que es de otra manera. En el caso salvadoreño, bueno, yo cuando revisé encuestas, en el caso de las elecciones de 2014, era una cosa muy pareja entre el FMLN y Arena, porque no eran los candidatos. Es que ese es el tema. En ese momento se estaban enfrentando las dos maquinarias, la maquinaria del frente con la maquinaria de Arena. Y al final estaba tan polarizado el país que el resultado se definió por menos de 0.25% de la votación, 6.000 votos de un universo de 3 millones. Entonces, esos escenarios no son los que estamos viendo ahora. El escenario que estamos viendo ahora es el escenario de México actual, en el cual Andrés Manuel López Obrador mantuvo siempre una distancia bastante marcada y sustancial con el segundo y tercer lugar. Y eso se ratificó en las elecciones. Y aquí estamos viendo lo mismo. La tendencia entre Nayib Bukele y el segundo y el tercer lugar no ha bajado de los 25%, de los 25 puntos porcentuales. Es decir, siempre se ha mantenido. Y la constante es que el candidato del Partido Arena no crece, por más que le han metido. Bueno, y hoy estos días ya la gente está mareada de todos los comerciales, los spots, los anuncios, ya la gente ni sabe de qué habla. Y han salido del esquema de guerra sucia que tuvieron, de calumnias, de mentiras, de insultos, de agresiones contra Nayib y contra el proyecto, y ahora lo están poniendo al candidato, pues que separándolo. Dicen, no me juzguen por los errores de otro. Es imposible separarlo, porque ahí hay una simbiosis. Es decir, el candidato no se puede en este momento separar de toda la corrupción que arrastra el Partido Arena. Es decir, la gente cuando ve, aunque le quieran presentar a una persona diferente, ve toda la corrupción que hay detrás de Arena, porque él no se pudo despegar de eso. Él no condenó, pero Félix, no condenó la corrupción, no dijo que iba a investigarla. No sé, cuando el fiscal dijo cuando en el caso de la fiscalía se llevó la denuncia de que había una acusación formal del presidente Saca diciendo que le había dado 10 millones de dólares al partido, y llegó un funcionario a presentar una demanda a la alcaldía, a la fiscalía, una denuncia que se investigara Arena, y el fiscal no quiso hacerlo. Es decir, toda esa corrupción que se ha venido destapando poco a poco y que el pueblo ahora la conoce, no se la puede despegar. Y él por sí mismo no tiene ninguna credencial para proponerse, porque es una persona que no tiene ninguna experiencia en nada. Nunca ha administrado ninguna empresa, nunca ha administrado ninguna alcaldía, nunca ha administrado el Estado. Su formación académica no tiene nada que ver con la administración pública. Entonces simplemente ponerlo porque es el hijo del papá. Pero ni el papá confía en él, porque ni siquiera la presidencia de la empresa le han dado. ¿Cómo le vamos a dar la presidencia del país? Si no le confía en que administre su empresa, ¿cómo le va a dar que administre el país? Entonces no tiene credenciales. Entonces, para hacerlo crecer, han venido haciendo toda una historia, construyendo una historia de alguien que hay que despegarlo del partido. Pero es tan fuerte esa simbiosis que cuando le preguntan sobre el tema de Monseñor Romero, que si era cierto de que el fundador de este partido había participado, dijo que eran leyendas, que era una cosa que no puede despegarse de la historia de corrupción del partido. Pero ¿cuál es la diferencia de Félix, digamos, entre Nayib Bukele y Carlos Calleja? ¿Cuál es digamos, esa gran diferencia que digamos, nos da los elementos para que el ciudadano pueda confiar en Nayib Bukele y votar y decir que puede llegar a ser un buen presidente? Mira, simplemente veámoslos a los dos. Veamos la hoja de vida de cada uno. Nayib Bukele a los 18 años, asume la dirección de una empresa de su padre, quebrada, y que él la toma para rescatarla. O sea que empieza su carrera como empresario a los 18 años. Antes de cumplir los 35 años, era ya alcalde de un municipio desconocido, que nadie sabía dónde quedaba,
y en 3 años de gestión lo convierte en un polo de atracción de inversión internacional extranjera muy importante y lo posiciona como un modelo de administración municipal que es reconocido por Naciones Unidas. Se le lleva a Nueva York a una reunión de alcaldes emblemáticos de todo el mundo para que ponga cómo administró un municipio tan pequeño como ese. Y luego pasa y administra el municipio más grande del país, la capital, y la deja en condiciones que es un orgullo para los salvadoreños. Es casi una capital europea si tú vas al centro y ves cómo la dejó. La belleza que tenía, que estaba oculta entre la mugre y toda la violencia que había ahí, sin golpear a ningún trabajador ambulante, sin usar la violencia, simplemente usando el mecanismo de diálogo y de consenso. O sea, pues que tiene credenciales como empresario exitoso, fue presidente de su empresa porque su papá confió en él para que administrara la empresa más importante de la familia. O sea, pues le da la presidencia de la empresa y luego administra 2 municipios, uno pequeño y el más grande del país. Veamos el otro. No tenemos ninguna referencia de él, qué hizo en el país. Se fue del país pequeño, no sabemos qué hizo estando fuera, regresa y bueno, ya le dieron clases de español, ya habla bastante bien el español, pero viene y quiere ser el presidente del país. Y como el papá tiene los recursos para imponerlo e imponerlo dentro del partido frente a un candidato que sí tenía las credenciales dentro de ese partido. Formación académica, empresarial, capacidad intelectual, administrativa, pero dentro de ese partido se impone a este muchacho y ahí lo tenés. Es decir, cuáles son sus credenciales para dirigir las empresas o cuáles son sus credenciales para dirigir el gobierno, el Estado. Entonces, ponerlo en la balanza los dos, inmediatamente sabes quién pesa más y quién te da más confianza para administrar el país. Alguien que administró desde los 18 años sus empresas privadas, que tiene la visión del empresario. Por eso cuando fuimos a hablar con las gremiales empresariales, el discurso era natural. Hablamos con Coexport, con la ASI, con la Cámara de Comercio, con la NEP, con todas las cámaras, las grandes gremiales, y el lenguaje era natural. Y la confianza que se generó de parte de las gremiales se está viendo ahora, porque tú no has visto que ninguna gremial haya expresado que aquí hay temor, sabiendo ya que Nayib Bukele va a ser el próximo presidente. ¿Por qué? Porque se han establecido las reglas bajo las cuales el gobierno de Nayib va a ser respetuoso de las reglas del juego, del Estado de Derecho, de la democracia, de la separación de poderes, para que el Ejecutivo no venga a querer imponerse con políticas que pueden chocar con el resto de la institucionalidad. Y de eso es algo que yo sí puedo darte fe y testimonio, porque me ha tocado trabajar en estas áreas en muchos países, de poder generar esos equilibrios, esos balances, trabajar en modelos de construcción democrática en situaciones post-conflicto, en sociedades de democracias emergentes, para generar esa confianza y que los sectores encuentren el mecanismo de salir de situaciones en las que se encuentra El Salvador ahora. Por eso es que hemos dicho de que en nuestro gobierno la transparencia, que es uno de los compromisos que tenemos, porque vamos de frente contra la corrupción, va a ser uno de los ejes fundamentales, pero también la eficiencia, la austeridad, la rendición de cuentas, es decir, el gobierno abierto, todo lo que tiene que darle al pueblo confianza, al pueblo en general, y también por sectores, porque hemos hablado con todos los sectores. No hay un sector con el que no hayamos hablado y con el que no hayamos puesto las cartas sobre la mesa de cómo va a ser la administración de nuestro gobierno. Que eso no lo sepan los adversarios o que no lo publiciten algunos medios, es una cuestión de que ellos han querido invisibilizar las propuestas de Nayib, pero están claras, están sobre la mesa y se han hablado con interlocutores de manera directa. ¿Cuándo vamos a tener un plan de gobierno ya de Nayib Bukele, digamos, ya por escrito, un documento donde hablen y planteen toda su proyecto de gobierno, sus planes en materia de salud, en materia de educación, en materia de inversión, en materia de desarrollo a nivel social? Ya está listo. ¿Te acuerdas tú que yo anuncié aquí que el plan de gobierno nuestro iba a ser el más participativo de toda la historia? Sí. Porque lo íbamos a construir a partir de lo que nos dijera todo el pueblo, los salvadoreños que viven aquí en el país y los que viven fuera. Y todos ellos aportaron. Después de filtrar, porque sacamos la consulta general, después de filtrar muchas, de troles o de gente que mandó cosas pues inapropiadas,
se sistematizaron 29.000 propuestas que entraron y se fueron sistematizando, organizando para salud, para educación, para medio ambiente, para seguridad, para desarrollo económico, para migración, para los temas centrales del país. Y ya está listo ese documento. Lo que pasa es que si lo sacamos ahora, va a empezar primero la copia de las ideas, porque cada vez que Nayib decía una propuesta, ya aparecía el otro candidato diciendo que era una idea de él. Pero además de eso, que no sería, ojalá no copiara la de la CICIG, que dijera, bueno, vamos a hacer una comisión contra la corrupción, porque ahí quisiéramos que todos apostáramos a luchar contra la corrupción, pero vemos que ese tema siempre lo esconden. Pero sí, el documento ya va a estar listo en los próximos días. Pero ¿no considera, Félix, que digamos, no presentar el documento es como pedirle al ciudadano que vote a ciegas por un proyecto de que no se conoce? Pero lo mismo le podría preguntar a Arena. ¿Ya sacó el plan de gobierno Arena? ¿Ya lo sacó? Bueno, por lo menos han dado, digamos, lineamientos de lo que van a hacer en algunas áreas. Y nosotros igual. El FMLN por allá ya lo puso por escrito. El FMLN es un refrito, que es el mismo que me ofrecieron en el 2009, en el 2014, y vienen a ofrecer lo mismo. No, eso no cuenta, no. Arena no te ha presentado un documento, lo que te ha dicho son empleo. ¿Pero qué tipo de empleo? 300.000 empleos. Ya demostramos nosotros, porque no hablamos de un número de empleo, hablamos de estimular el crecimiento económico. Y eso es como que hemos hablado con los sectores productivos, con los industriales, con los comerciantes, con los exportadores, con los textileros, decirles cómo vamos a trabajar con ellos para hacer que logren incrementar la producción, generar un incremento económico. Fíjate que en el caso de la Cámara de la Industria Textil, que es la que produce mayor flujo de divisas a El Salvador, más de 2.500 millones de dólares anuales. Solo las remesas son superiores a lo que nos da esta industria. Ellos nos decían que son el quinto exportador más grande a Estados Unidos a nivel mundial, pero que con lo que exportan ellos, con lo que producen, apenas cubren el 2% de la demanda del mercado norteamericano. Si nosotros trabajamos con ellos y los ayudamos y duplican eso, es decir, lograr ni siquiera llegar al 3, al 5% de cubrir la demanda, eso duplicaría los ingresos acá. Entonces, ¿y eso cuántos empleos crearía? Los proyectos emblemáticos de desarrollo a nivel de turismo, el Surf City que anunció Nayib. Es decir, hay tanto que hemos hablado con los sectores que tampoco si tú empezás a manejarlo ya y lo sacas como documento, primero empieza la crítica acerba y a tratar de descalificarlo, pero segundo te lo copian y lo agarran y lo transforman, porque eso es que se la están diciendo, de 300.000 empleos, es imposible con el nivel de crecimiento económico que tiene el país y con la proyección que ellos tienen, porque para que llegaras a generar 300.000 empleos, tendrías que subir al 7 u 8% de crecimiento en función de lo que hay ahora, que apenas estamos con el 2.5. Entonces, hay que ser realista cuando se le habla al pueblo y decirle la verdad y no crear esas ilusiones, porque trabajo, eso es vacío si tú no decís cómo lo vas a hacer. Nosotros no hemos dicho vamos a hacer ni 10.000, ni 100.000, ni 50.000 empleos. Hemos dicho vamos a estimular el crecimiento económico de la mano, trabajando juntos con los sectores productivos para que haya crecimiento, porque estamos seguros que el único generador de empleo es el sector privado y que el Estado lo que necesita es estimular esa inversión privada. Y ahí sabemos y estamos seguros también de que se va a aumentar la inversión pública para estimular la inversión privada, tanto nacional como la inversión extranjera. Así es que con ese diseño estamos y vamos a sacarlo en su momento, porque lo mismo te digo, es decir, Arena no ha sacado el plan de gobierno, ha dicho cosas, porque no sé si es que lo tienen listo o también está esperando agarrar algunas ideas de otros para ponerlas, porque no tienen, es decir, ¿qué de nuevo nos pueden ofrecer? Más de lo mismo. Si ya tuvieron 20 años este país administrándolo y lo que hicieron fue dejarlo empobrecido, nos quitaron la alimentación del pueblo al cerrar el IRA, las pensiones, imagínate cómo estamos con la cuestión de pensiones, uno de los temas más graves que hay, que es la deuda provisional por el modelo que hicieron allá en el segundo gobierno de Arena. Es decir, no tienen nada que ofrecer más que mentiras y engañar al pueblo.
Muy bien, Félix, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Esperamos recibirlo próximamente para continuar hablando de esos temas que obviamente nos interesa ir conociendo, digamos, cuáles son los planteamientos que hace tanto el candidato a la presidencia como usted, candidato a la vicepresidencia por Gana Nueva Ciudad. Gracias por estar aquí, el doctor Félix Ulloa. Gracias a ti, Manuel, y un saludo a todos los que nos invitan. Y por favor, vayan a los centros. Están en todo el país y hay que anotarse para la defensa del voto. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos.